Me llamo Nuria Lanza, soy fisioterapeuta pediátrica, estoy pues especializada en todos los campos que llevan a la pediatría. La verdad es que me gusta mucho mi trabajo, llevo pues casi 8 años ya trabajando única y exclusivamente con niños y pues he tocado un poco todos los campos, desde atención temprana de 0 a 6, también he trabajado en educación especial, he trabajado también en institutos con adolescentes, institutos ordinarios, pero con afectación de niños motóricos. Y además actualmente también trabajo con una ginecóloga aquí en Madrid, pues con niños recién nacidos, con problemas digestivos, de respi, pues un poquito todo, ¿no? Toco todos los campos, me gusta mucho mi trabajo y llevo pues 4 años, va a hacer ahora, trabajando con Luca. La verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora de la que vengo pues a hablaros un poquito de cómo ha sido todo el proceso y también pues enseñaros la importancia que tiene la fisioterapia dentro del mundo de la ictiosis. Quería empezar primero agradeciendo pues, a Rudy y a Leo, que son los papás de Luca, pues que me hayan podido permitir trabajar y aprender y estar continuando todo este trabajo con su peque, que la verdad es que está siendo pues, muy enriquecedor y muy bonito. También quería agradecerte a ti, Chema, pues la oportunidad de poder estar aquí hablando y dar a conocer esta parte tan importante a nivel de movilidad para estos niños con problemas en la piel. Hace un año más o menos, en septiembre del año pasado, por el Día Mundial de la Fisioterapia, que es el 8 de septiembre, escribí un artículo que, si no me equivoco, sigue todavía en la web, para pues, si alguno quiere pasar a leérselo. Y pues en este artículo hablaba un poco de la importancia, que Silvia también lo ha recalcado, sobre el diagnóstico precoz. La razón más importante de este diagnóstico precoz es pues, el hecho de poder impedir o evitar o prevenir de alguna manera que se produzcan los acortamientos musculares o la disminución en la movilidad articular que muchos de estos niños pues tienen. Y para ello es fundamental que exista un tratamiento de atención temprana lo antes posible. Yo os diría que casi desde el primer mes. Entonces, a día de hoy esto ocurre, hay niños que tienen tratamiento desde el inicio, desde que nacen y desde que se les diagnostica la enfermedad, pero con cierto retraso. Cuando un niño nace con ictiosis, lo primero que tiene que ser es valorado por el centro asistencial de su comunidad de Madrid, de su comunidad autónoma, perdón, para que pueda acceder al tratamiento de forma pública. En la Comunidad de Madrid lo hace el CRECOVID, que, el problema que existe actualmente es que hay una lista de espera de entre unos 4 y 6 meses para que pueda ser valorado este niño desde que nace. Entonces, de hecho, os diría que el año pasado, con todo este tema del problema de la pandemia, etcétera, llegó a superar los 6 meses. Entonces, los problemas que yo me he encontrado como fisioterapeuta es que hay muchas familias que no pueden permitirse un tratamiento hasta que, a nivel económico, no pueden permitirse este tratamiento privado hasta que puedan conseguir pues, la plaza pública y el tratamiento de manera gratuita. Además, cuando los niños cumplen 6 años, dejan de pertenecer a este grupo de ayudas y realmente la ictiosis, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, no es que desaparezca con 6 años. Estos niños van a seguir necesitando estos tratamientos seguramente pues, o de por vida o por lo menos hasta que se hagan adultos y sean capaces de realizar ciertas rutinas de movilidad por ellos mismos. Entonces, creo que es muy importante que hagamos como un trabajo de pensar qué es lo que podemos hacer, cómo podemos cambiar o cómo podemos demandar que exista un tratamiento que pueda ser dado desde el inicio para poder ayudar a estos niños desde el momento en el que nacen y son diagnosticados, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al final yo, en lo que he estado trabajando, o sea, con Luca, que tiene ictiosis epidermiolítica, he visto que hay una mayor afectación, sobre todo en manos y en pies, debido a la hiperqueratinización, ¿no?, de la piel. Entonces, esto influye directamente desde el primer año de nacimiento. ¿Por qué? Porque al final el primer desplazamiento que adquiere un niño es el rastreo o el gateo, y ahí estamos hablando de que hay una presión, hay una propiocepción a nivel palmar que es importantísimo para que ese patrón de movimiento se pueda dar bien. Ya si luego nos pasamos, que esto ocurre más o menos hacia los 8 o 9 meses, si nos pasamos ya a los 12 meses cuando empezamos a realizar la marcha es importantísima que se trabaje la zona plantar, la propiocepción, etcétera. Entonces, si ya luego nos extrapolamos a la infancia, hablamos que los problemas donde solemos encontrar son la carrera, en el salto. Entonces, hay
una importancia real sobre el trabajo de la fisioterapia dentro del niño en el primer año de vida, ya nos habló después en la infancia. Entonces, todos estos aprendizajes se desarrollan a partir de la fisioterapia de dos maneras. Una es la motricidad gruesa, que trabaja pues, con todo el cuerpo a nivel global, a partir de circuitos, motores, etcétera, y otra es la motricidad fina. La motricidad fina trabaja más lo que es la mano en particular, ¿vale? De forma más específica, pues a través de la pinza a partir del noveno mes o pues a partir de los trazos o del dibujo cuando los niños ya son más mayores, ¿vale? Entonces, esto es un poco como todo el trabajo global que puede hacer la fisioterapia desde el primer mes hasta, bueno, pues que son mayores. Sí que es verdad que me podría tirar hablando de desarrollo motor la hora entera, pero vengo también un poco, pues eso, a contaros cómo ha sido mi experiencia personal con Luca y con todo este tema de la ictiosis, porque al final, pues no solo ha sido un aprendizaje para Luca, sino que también ha sido un aprendizaje para mí, porque yo siempre había trabajado con discapacidad a nivel cognitivo también y, bueno, pues el hecho de poder trabajar con un niño que tiene un nivel cognitivo adecuado a su edad de desarrollo, pues suponía un reto a la hora de pues prepararme las sesiones, de poder tener una comunicación verbal con él, y eso al final pues es muy enriquecedor porque te permite realizar las sesiones pues mucho más completas. También puede decir si hay algo que le duele, si hay algo que le está costando más, si a lo mejor hay alguna conducta que haya que reconducir, se puede hacer a través del diálogo, entonces las sesiones son mucho más sencillas. Sí que ha habido un objetivo que sigue siendo, ha sido y es el principal, que es que no pierda movilidad articular y que cada vez tenga una mayor autonomía, ¿no? Tanto en casa como en el cole, en situaciones de la vida normal. Entonces, ese objetivo siempre va a estar ahí, pero los objetivos que sí que han ido cambiando son unos objetivos más específicos y además también pues la duración de las sesiones o el tipo de las sesiones. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empecé con Luca, las sesiones las hacíamos en un centro de atención temprana, en donde la sala está completamente acondicionada, todo blandito, todo fácil. Las sesiones duraban 45 minutos, pero realmente el tiempo efectivo de intensidad que podía meter dentro de una sesión nunca era más de 30 minutos. Las conversaciones que teníamos, la manera que tenía yo de motivarle, pues era a través de canciones. Y en cambio ahora esto ha cambiado totalmente. Llevamos ya 2 años realizando las sesiones en su casa, al final es un entorno natural, puede caminar por diferentes tipos de texturas, con lo cual le ayuda luego a poder extrapolar esto pues en la calle, en el cole, etcétera. Y bueno, las sesiones ya las hacemos de 1 hora, entonces el tiempo efectivo o la intensidad a la que yo puedo meter una sesión, pues nunca es menos de 45 minutos, estamos 45 minutos trabajando, además hacemos 2 sesiones a la semana y bueno, pues ahora también la forma de motivarle ha cambiado totalmente, han pasado de canciones infantiles a pues a aspectos que a él le motivan más, como puede ser Lego, Pokémon o bueno, pues quien tenga niños de esa edad, de 7 años, sabrá un poco de lo que hablo. Entonces, todos estos objetivos específicos van a seguir variando a lo largo del tiempo, pero el objetivo principal va a seguir siendo siempre el mismo. Por lo tanto, sí que me he dado cuenta que es importantísimo que el trabajo de fisioterapia sea continuado. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que cuando hay parones, yo por lo menos he podido ver que sí que empiezan a aparecer ciertos acortamientos, sobre todo a nivel muscular, ¿vale? No tanto de pérdida de movilidad, pero sí de acortamientos musculares. Pero aquí tenemos un problema y es que no podemos olvidarnos que estamos hablando de niños. Y los niños necesitan también periodos de descanso, necesitan sus vacaciones, necesitan sus momentos de desconexión, de juego que no tenga que ser asociado al tratamiento. Entonces, aquí se nos plantea como un poco un choque, ¿no? de ideas y yo la conclusión a la que llego es que lo ideal es que según se vayan haciendo más mayores sean conscientes de la importancia que tiene el trabajo de la movilidad y de la fuerza y de los estiramientos y ellos mismos puedan crear rutinas que puedan hacer que mantengan esas movilidades y no dependan tanto de una figura externa del fisioterapeuta que les obligue, entre comillas, aparte del juego, a crear todas esos juegos y esos aumentos de rangos de movilidad, ¿vale? Si hay alguna dificultad que me he podido encontrar durante todo este tiempo, yo os diría que desde mi punto de vista ha sido el miedo. El miedo sobre todo al movimiento amplio y al movimiento desconocido. ¿Por qué? Porque ya lo habéis hablado anteriormente, estos niños pues tienen grietas, tienen ampollas, tienen
ciertas erosiones a nivel de la piel, pues que les generan dolor. Entonces, muchas veces ellos, para evitarse ese dolor, anticipan que el ejercicio que yo les he propuesto puede conllevarles a ese dolor y lo rechazan. Entonces, creo que la forma más correcta de proceder es con un equipo multidisciplinar, que ya, bueno, Silvia antes también ha hablado de ese equipo multi, de poder tener diferentes figuras, tanto con el perfil sanitario, psicólogos, psiquiatras, pediatras, terapeutas ocupacionales, fisios, me puedo extender en un largo etcétera, pero sobre todo también incluir ahí a la familia. En familia me meto a padres, hermanos, abuelos, todas las personas que convivan con ese niño para darles pautas de cara a que cuando aparezcan esos miedos sepan ayudarles para que puedan siempre realizar las acciones, aunque sean con cierta ayuda, ¿vale? Porque sí que me he encontrado, pues eso, yo le propongo un circuito a Luca en el que tenga que realizar unas cuclillas para poder trabajar la elongación del sóleo, porque muchas veces estos niños tienen esas marchas como medio en puntillas de acortamiento, y pues Luca rechaza ese circuito porque sabe que esa posición a veces le genera dolor, pero en cambio, si yo le digo que realicemos un juego en estático de cuclillas que a él le apetece, sí que quiere. Entonces, está anticipando que el ejercicio que va a hacer le puede doler y lo rechaza, pero en cambio sí que lo puede realizar de forma estática haciendo algo que le motive más, ¿vale? Entonces, por eso, desde fisioterapia, por lo menos yo creo que la forma también de trabajar y de entrar ahí para que Luca no tenga tanto miedo, o cualquier niño con ictiosis no tenga ese miedo y ese rechazo, es la comprensión. La comprensión porque hay que hacerles entender a estos niños que un movimiento, aunque sea amplio, si es controlado, no tiene por qué llevar a ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces, creo que el objetivo de todo esto es que no se queden sin hacer esas actividades. O sea, es cierto que hay días pues, que vienen con grietas, que vienen con ampollas, eso duele y por lo tanto lo que hay que hacer en vez de eliminar el ejercicio, en vez de decirle, bueno, pues no pasa nada, hoy no lo haces tal, es modificar, es buscar otras opciones, modificar la actividad propuesta de tal manera que no se quede sin realizar la actividad, pero tenga esa ayuda para, obviamente, si le duele, pues y hemos hecho un ejercicio de salto, pues en vez de hacerlo de salto, como hoy vienes con muchas grietas, vamos a buscar que en vez de saltar desde una altura, vamos a hacerlo en una colchoneta, en algo blando, que no te provoque dolor, pero siempre buscando la integración, ¿vale? La integración del niño y no el hecho de que se quede fuera de la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo hay una frase que repito mucho y que me gusta decirle a los niños y es que no pueden compararse con los demás, no son ni mejores ni peores que otros niños, simplemente son ellos con sus características y eso pues no hay nadie que no hay nadie que lo pueda superar, ¿de acuerdo? Entonces, espero haberos enseñado un poco y haberos transmitido la importancia que tiene la fisioterapia dentro del mundo de la ictiosis, que creo que es un poquito desconocida, y animaros a todos que si tenéis alguna duda con respecto al desarrollo motor de cualquier niño, pues me podéis preguntar o podéis contactar conmigo y yo pueda ayudaros en la manera en la que me sea posible. Muchísimas gracias a todos.